La historia de Caín y Abel, narrada en el capítulo 4 del libro del Génesis, es uno de los primeros relatos bíblicos después de la creación del ser humano. Este pasaje describe el primer homicidio registrado en las Escrituras, ofreciendo una reflexión profunda sobre el pecado, la envidia, la justicia y la misericordia de Dios. Para la Iglesia Católica, este relato no solo tiene un valor histórico y simbólico, sino que también es una enseñanza eterna sobre las consecuencias del pecado y la esperanza del perdón divino. Contexto: la caída de Adán y Eva. Para entender plenamente la historia de Caín y Abel, es esencial considerar el contexto en el que se sitúa. Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, habían sido expulsados del jardín del Edén después de desobedecer a Dios. Esta desobediencia introdujo el pecado original, una ruptura entre Dios y el hombre que afectó a toda la humanidad. En este contexto de una creación caída, nace la primera generación de seres humanos, Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. Estos dos hermanos representan las primeras etapas de la humanidad posedénica, luchando con las inclinaciones al mal que ahora forman parte de la naturaleza humana debido al pecado original. El relato de Caín y Abel, Génesis 4, 1, 16. Nacimiento y vocaciones. Caín, el hijo mayor, es descrito como agricultor, mientras que Abel es pastor de ovejas. Estas ocupaciones reflejan las formas básicas de subsistencia en los primeros tiempos de la humanidad, pero también simbolizan dos caminos diferentes: el trabajo de la tierra, afectado por la maldición del pecado, Génesis 3, 17-19, y el cuidado de los rebaños, que más tarde se asociaría con el sacrificio y la adoración a Dios. La ofrenda de los hermanos. Ambos hermanos presentan ofrendas a Dios. Caín ofrece frutos de la tierra, mientras que Abel sacrifica las primicias de su rebaño y su grasa. Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel, pero no mira con favor la de Caín. La razón exacta de esta diferencia no se menciona explícitamente en el texto, pero la tradición católica y los comentarios de los padres de la Iglesia sugieren que el problema no estaba en los elementos ofrecidos, sino en la actitud de los oferentes. Abel ofreció lo mejor de su rebaño con un corazón lleno de fe y humildad, mientras que Caín parece haber hecho su ofrenda de manera superficial, sin verdadera devoción. En Hebreos 11:4, se dice que, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, subrayando que la fe y la disposición del corazón son esenciales en la adoración. La envidia y el pecado de Caín. La reacción de Caín es de profunda ira y envidia. Dios, en su misericordia, le habla directamente, advirtiéndole del peligro del pecado. Le dice: ¿por qué te has irritado, y por qué se ha abatido tu semblante? Si obras bien, ¿no serás aceptado? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, te codicia, pero tú puedes dominarlo. Génesis 4, 6-7. Este pasaje es significativo porque muestra que, incluso en su estado caído, el ser humano tiene la capacidad de resistir el mal con la ayuda de Dios. Sin embargo, Caín no escucha la advertencia divina. El asesinato de Abel. Lleno de envidia y resentimiento, Caín invita a Abel al campo y lo mata, cometiendo el primer homicidio de la humanidad. Este acto no solo es un pecado contra su hermano, sino también una transgresión directa contra Dios, quien había creado la vida humana a su imagen y semejanza. El juicio de Dios. Después del asesinato, Dios confronta a Caín con una pregunta similar a la que hizo a Adán tras el pecado original: ¿dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. Caín responde con una frase que ha resonado a lo largo de la historia: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Esta respuesta refleja su falta de arrepentimiento y su desprecio por la vida de su hermano. Sin embargo, Dios le revela que la sangre de Abel clama desde la tierra, una expresión poderosa de la justicia divina y la santidad de la vida humana. Dios sentencia a Caín a ser un vagabundo y errante en la tierra, pero en su misericordia, le coloca una marca protectora para que nadie lo mate, mostrando que incluso en el juicio, Dios no abandona al pecador. Interpretación católica de la historia. El pecado y sus consecuencias. La historia de Caín y Abel ilustra cómo el pecado original afecta a las relaciones humanas.
La envidia de Caín surge de su incapacidad para aceptar el favor de Dios hacia su hermano, y esto lo lleva al asesinato. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, CS, 1869, el pecado tiene un impacto social, rompiendo no solo la relación con Dios, sino también con los demás. La sangre de Abel, símbolo de justicia. La sangre de Abel es un símbolo de justicia que clama a Dios, anticipando la enseñanza cristiana de que toda vida humana es sagrada. En la tradición católica, Abel es visto como un mártir y una figura de Cristo, cuya sangre también clama por justicia, pero con el poder redentor del perdón, Hebreos 12:24. El llamado a ser guardianes de los demás. La famosa respuesta de Caín, ¿soy acaso el guardián de mi hermano?, plantea una pregunta central para la ética cristiana. La Iglesia Católica enseña que todos somos responsables del bienestar de nuestros semejantes, y este principio es fundamental en su doctrina social. La misericordia de Dios. Aunque Caín comete un pecado grave, Dios no lo destruye. La marca de Caín, en lugar de ser un castigo adicional, es un signo de protección divina. Esto refleja el tema constante de la misericordia de Dios, que siempre busca la redención del pecador. Simbolismo y relevancia para la vida cristiana. El sacrificio aceptable, la ofrenda de Abel refleja el corazón puro y la verdadera fe que Dios espera de nosotros. En la Eucaristía, los católicos ofrecen a Dios lo mejor de sí mismos, unidos al sacrificio perfecto de Cristo. El poder destructivo de la envidia. La historia de Caín y Abel advierte sobre los peligros de permitir que el resentimiento y la envidia gobiernen nuestros corazones. Estos sentimientos deben ser combatidos con humildad y amor. La reconciliación con los demás. Jesús, en el Sermón del Monte, subraya la importancia de reconciliarse con el hermano antes de ofrecer un sacrificio a Dios, Mateo 5, 23-24, recordando la lección de esta historia. La justicia divina. La sangre de Abel anticipa el juicio justo de Dios, pero también nos señala la gracia ofrecida a través de Cristo, cuya sangre derramada nos reconcilia con el Padre. La historia de Caín y Abel es un relato fundamental en la Biblia que aborda cuestiones universales como el pecado, la justicia, la responsabilidad y la misericordia. Para la Iglesia Católica, esta narrativa es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un testimonio de la paciencia y el amor de Dios hacia la humanidad caída. A través de esta historia, se nos invita a vivir como guardianes de nuestros hermanos, ofreciendo a Dios no solo sacrificios externos, sino también corazones humildes y llenos de fe. La historia de Caín y Abel, encontrada en Génesis 4, 1, 16, es el primer relato de un conflicto humano en las Escrituras y el primer caso de homicidio registrado en la historia bíblica. Este evento, lleno de simbolismo, establece profundas verdades espirituales y morales que trascienden el tiempo. Para la Iglesia Católica, la narrativa no solo expone las devastadoras consecuencias del pecado, sino también la inquebrantable misericordia de Dios. Este relato sirve como una advertencia y una invitación a reflexionar sobre la vida, la responsabilidad humana y la relación con Dios y los demás. 1. Contexto. La caída del hombre y la humanidad post-Edén. Antes de la historia de Caín y Abel, la humanidad ya había experimentado la ruptura de su relación perfecta con Dios debido al pecado de Adán y Eva, Génesis 3. Este acto de desobediencia trajo consigo la entrada del pecado en el mundo, afectando no solo a la pareja original, sino también a toda su descendencia. Tras ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida en un mundo caído, lleno de trabajo arduo, dolor y separación de Dios. En este escenario nacen sus dos hijos, Caín y Abel. 2. Los personajes, Caín y Abel. Caín, el primogénito. Caín, cuyo nombre significa adquirido o poseído, es el primer hijo nacido en la humanidad. Según Génesis 4:1, Eva lo recibe como un regalo de Dios y expresa su gratitud diciendo: he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Esta afirmación muestra que, a pesar de la caída, Eva todavía reconoce la acción de Dios en su vida. Caín se dedica a trabajar la tierra como agricultor, una tarea que refleja la maldición de Génesis 3, 17-19, donde la tierra fue condenada a producir espinas y cardos, exigiendo esfuerzo y sudor para obtener sustento.
Abel, el pastor de ovejas. Abel, cuyo nombre puede significar aliento o transitoriedad, es el segundo hijo de Adán y Eva. Se dedica al pastoreo de ovejas, una ocupación que más tarde estaría asociada con el cuidado y el sacrificio en las Escrituras. Abel es presentado como un hombre de fe, cuya devoción a Dios se manifiesta en la calidad de su ofrenda. 3. Las ofrendas, un acto de adoración. Ambos hermanos presentan ofrendas a Dios. Caín ofrece productos de la tierra. Abel ofrece lo mejor de su rebaño, específicamente las primicias y la grasa. El texto bíblico nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín, Génesis 4, 4-5. Esto desata la envidia y la ira de Caín. ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín? La Iglesia Católica interpreta esta diferencia desde varios puntos de vista. La calidad del sacrificio: Abel ofreció las primicias de su rebaño, lo mejor que tenía, mientras que Caín parece haber dado lo que sobraba, sin verdadero esfuerzo ni devoción. La actitud del corazón: según Hebreos 11:4, Abel ofreció su sacrificio con fe, mientras que Caín carecía de esta disposición interior. El sacrificio aceptable para Dios no es solo el acto externo, sino la intención pura y el corazón entregado detrás de él. 4. La advertencia de Dios a Caín. Ante la ira de Caín, Dios le habla directamente, mostrando su paciencia y misericordia. Le dice: ¿por qué te has irritado, y por qué se ha abatido tu semblante? Si obras bien, ¿no serás aceptado? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, te codicia, pero tú puedes dominarlo. Génesis 4, 6-7. Aquí, Dios muestra que Caín tiene la capacidad de resistir al pecado. Este pasaje es clave en la enseñanza católica sobre el libre albedrío. Aunque la humanidad está afectada por el pecado original, todavía posee la libertad para elegir el bien con la ayuda de la gracia divina. 5. El asesinato de Abel. En lugar de escuchar la advertencia de Dios, Caín cede a su envidia y resentimiento. Invita a Abel al campo y lo asesina. Génesis 4:8. Este acto marca el primer homicidio en la historia humana, convirtiendo a Abel en el primer mártir. La sangre de Abel, voz de justicia. Dios confronta a Caín con una pregunta similar a la que hizo a Adán: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín es fría e indiferente: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Dios declara que la sangre de Abel clama desde la tierra por justicia. Génesis 4:10. Esta imagen es poderosa, subrayando la sacralidad de la vida humana y la certeza de que Dios no ignora la injusticia. En la teología católica, la sangre de Abel es un precursor simbólico de la sangre de Cristo, que también clama, pero no por condena, sino por redención. Hebreos 12:24. 6. El castigo y la misericordia de Dios. Dios sentencia a Caín a ser un vagabundo y errante en la tierra, pero incluso en este juicio, muestra misericordia. Coloca una marca sobre Caín para protegerlo de quienes podrían buscar vengar la muerte de Abel. La marca de Caín ha sido interpretada por la Iglesia como un símbolo de la justicia y la misericordia de Dios, quien castiga el pecado pero no abandona al pecador. Este acto refleja la naturaleza de Dios como un juez justo y un padre compasivo. 7. Lecciones teológicas y morales. El pecado como ruptura de relaciones. El pecado de Caín no solo rompe su relación con Abel, sino también con Dios y con la comunidad humana. Este relato subraya el impacto social del pecado, una enseñanza central en la doctrina católica. La envidia y el orgullo. La envidia de Caín nace de su incapacidad para aceptar la bendición de Dios hacia su hermano. En lugar de esforzarse por mejorar su relación con Dios, Caín opta por eliminar al rival. Esta actitud destructiva es un ejemplo de cómo el orgullo y la envidia pueden llevar a acciones graves si no son controlados. El llamado a ser guardianes de los demás. La famosa frase de Caín: ¿soy acaso el guardián de mi hermano?, plantea una pregunta central para la ética cristiana. La Iglesia Católica enseña que todos somos responsables del bienestar de nuestros semejantes, y este principio es esencial en su doctrina social. La justicia y la misericordia de Dios.
Dios es justo al castigar a Caín, pero también es misericordioso al protegerlo. Esto refleja el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia en el carácter divino. 8. Simbolismo y significado para la Iglesia Católica. Abel como figura de Cristo. Abel, el justo que muere inocentemente, prefigura a Cristo, cuya sangre derramada trae reconciliación y vida eterna. La importancia del sacrificio. El sacrificio de Abel simboliza la verdadera adoración, hecha con fe y devoción. Esto apunta a la Eucaristía, el sacrificio perfecto de Cristo. El pecado y la redención. La historia de Caín y Abel demuestra que el pecado es poderoso, pero no definitivo. La gracia de Dios siempre está disponible para los que buscan reconciliarse con Él. La historia de Caín y Abel es una narrativa rica en simbolismo y lecciones espirituales. Para la Iglesia Católica, este relato no es solo un evento del pasado, sino una enseñanza viva sobre la lucha contra el pecado, la responsabilidad hacia los demás y la esperanza en la misericordia de Dios. A través de esta historia, se nos recuerda nuestra vocación como guardianes de nuestros hermanos, llamados a ofrecer a Dios no solo actos externos, sino corazones llenos de fe y amor.